Buenos días a todos. Mi nombre es Mario Lara, soy el director de SADE Madrid y director del Centro de Gobierno Corporativo. Les doy a todos la bienvenida a este segundo encuentro que hacemos en el curso académico 24-25 sobre geopolítica y consejos de administración. En este segundo encuentro, el primero, si nos siguieron o lo han escuchado o estuvieron presencialmente, tratamos temas de seguridad nacional, que es algo que yo creo que todos tenemos en mente y más en estos tiempos que corren. Y ahora, en este segundo encuentro, pues vamos a abordar las cadenas de suministro en tiempos de proteccionismo, como son los nuevos vientos que nos llegan desde el otro lado del Atlántico, ¿no? Así que vamos a tratar de desarrollar este tema pues, con unos ponentes extraordinarios. Me acompaña el director de SADEGEO, Ángel Saz. Me acompañará luego también es Alicia García Herrero, que intervendrá en primer lugar, Chief Economist de Natixis para Asia. Y Ramón Sotomayor, consejero de Latia y ex consejero delegado de Antolín y ThyssenKrupp, ahora es TK, pero antes era ThyssenKrupp para EMEA, no sé qué, bueno, una parte del mundo bastante grande. Quiero agradecerles a todos que nos acompañen. Veo muchas caras de antiguos alumnos, eso siempre para nosotros es la verdad una satisfacción, y además muchos amigos, que eso también es doble satisfacción para todos nosotros. Y tengo que agradecer, lógicamente, a todos los que hacen posible esto, no solamente a mis compañeros de SADEGEO que nos acompañan al Centro de Gobierno Cooperativo en esta iniciativa ya desde el año pasado, sino a todos los que hacen posible todas las iniciativas del centro, que son PwC, Georgeson, Diligent, Mercer e IBM, y esa de Alumni que siempre está a nuestro lado en esta aventura. Así que, sin más, disculpen también el pequeño retraso, pero son cosas del directo. Voy a dar la palabra a Ángel Saz, director de SADEGEO, para que nos introduzca la jornada. Muchas gracias. Gracias Mario. Buenos días a todos. Es un placer veros. Mi primer acto en este nuevo campus de SADE y es un placer además que vamos a, yo creo, tener un acto, un evento estupendo. Gracias Emma, directora del ciclo que estamos haciendo y gracias Mario porque este ciclo lo que nos permite a SADEGEO, que nos centramos en estudiar la geopolítica, las dinámicas políticas, lo que nos ha permitido esta colaboración liderada por el Centro de Gobierno Corporativo es dar ese paso más que donde creemos que tenemos el valor añadido, como SADEGEO, que es la de traer y entender y analizar los temas geopolíticos, pero desde la perspectiva de la empresa. Entonces, y esto lo que nos permite es dar ese último paso y ver exactamente qué quiere decir todo lo que estamos viendo para las empresas y para los consejos de administración. Bueno, estamos en un momento fascinante, quizá desgraciadamente, en cuanto a las cadenas de valor. Y intentamos ver e intentamos entender lo que está pasando y estoy convencido de que hoy nos podremos llevar algunos aprendizajes. Ya el año pasado estuvimos con Alicia, que seguramente es una de las personas más notables, más adecuadas en el mundo para entender estas dinámicas, formada en Estados Unidos, basada en Asia, y europea a la vez, con su pata en Bruegel, ese think tank tan potente que tiene Bruselas, y una de las mayores expertas. El año pasado ya aprendimos muchísimo y empezamos a ver algunas cosas que se materializan hoy y seguro que daremos otro paso. Además, Alicia también es consejera en una aseguradora belga y por tanto también aúna esos dos elementos que tenemos hoy, que queremos combinar hoy. Sin más, vamos a escuchar a Alicia. El plan es el siguiente. Alicia nos va a hacer una presentación sobre cómo ve ella lo que está pasando en las cadenas de valor, cómo están afectando eso a las empresas, y luego tendremos a Ramón Sotomayor para ver su visión y oír su visión desde el Consejo de Administración y como consejero delegado después de una trayectoria de 15 años en esas posiciones. Sin más, Alicia, the floor is yours.
Bueno, muchas gracias. ¿Se me oye? Sí, lo siento porque dentro de mi jet lag, que me levanto a las 4 de la mañana, me he ido a la otra sede y por eso el retraso es todo culpa mía, aunque la dirección estaba bien, pero ¿no? La navegación virtual, que uno cree que sabe dónde va y después no sabe dónde va. Bueno, y esto es lo que está pasando con las cadenas de valor, así que es una buena introducción a la realidad de cada día. Entonces, no, empiezo por eso, no sabemos. O sea, yo el año pasado tuve, yo creo que la osadía de más o menos indicar dónde podía ir el tema, pero es que este año no me atrevo. O sea, vi la presentación el año pasado y digo, Dios mío, o sea, bueno, sí, algunas cosas han pasado, la OMC, que recuerdo que había gente que me decía, realmente el final de la OMC, pues, bueno, ya se sabía, o sea, es que tampoco, pero es que ya esta vez, preparándolo, digo, bueno, ¿y qué sabemos, no? O sea, ¿y qué probabilidad hay de que yo ponga estas transparencias y que el día que llegue, que son pocos días después, todo sea diferente? Es altísima hoy. Entonces, claro, yo de verdad que no sé cómo los consejeros, y vengo justo de un consejo en Bruselas, yo he notado o sea, la dificultad, ¿no? de incluso discutir, y a veces pienso que el efecto de esto es el efecto avestruz. Hablo de mi propio consejo, casi no debería decir cuál es, porque cuanto más se complica afuera, más te metes dentro, más papeles de la auditoría, porque yo creo que es tan difícil, ¿no? Poner, ¿no? Encima de la mesa temas que te van a vapulear respecto al que tienes encima, que casi prefieres, pues bueno, como no se lo va a pasar, ¿no? Nosotros los economistas inventamos eso hace mucho, se llama el random walk, que significa que la mejor predicción del futuro es el presente. Pues eso es lo que yo creo que al final los consejos acaban haciendo, porque les llega un experto, ¿no? Otro, cada uno dice una cosa, o sea, ¡buah! Entonces yo vengo aquí a hacer lo mismo, es que es dramático, siento decir esto, porque realmente no, o sea, claro, algunas cosas ya digamos que sí, las pocas cosas del título. Fragmentación, obvio. O sea, esto no va a ir a globalización, al menos por el momento. O sea, algunas cosas, pero son obvias, son obvias. Las difíciles son las que no son obvias. Politización, bueno, no hay más que abrir el periódico, ¿no? ¿Qué era? Europa, ¿no? Screws. O sea, claro, es que con esta idea de la historia y que todo se puede politizar, pues esa está clara también. Securitización, ¿qué significa? Que, digamos, haces leverage, o sea, te defiendes con lo que tienes, ¿no? Te lo usas. Y esto, pues, son las controles a la exportación, ¿no? O sea, claro, ¿qué pasa del que no creía en este modelo? ¿No? El que, como digo yo, asset light strategy, ¿no? Yo no tenía por qué tener ¿no? reservas de, no sé, materiales críticos. Yo no tenía porque todo era transable. Pues no, ahora es securitizable. Yo no sé si esa palabra existe, pero quiere decir que tú te tienes que, o sea, te tienes que proteger, ¿no? Con activos, con cosas que tengan, o sea, activos en un sentido muy amplio, con los que tú puedas negociar. Ese es el nuevo mundo. Y claro, esto es totalmente diferente a modelos de eficiencia, o sea, es que lo grave es lo opuesto. Pero bueno, ¿cuánto va a durar esto? Y el año que viene igual hay cinco palabras más, que hoy no sabemos cuáles son, o sea, pero bueno, digamos que esto es a donde vamos. Voy a matarles con transparencias, perdón, porque para eso se han preparado, pero ya digo que es un poco... O sea, podríamos hablar de lo que hemos escuchado esta mañana y ya estaríamos ya... Y es que ese es el drama hoy del que intenta un poco pensar más allá. Pero bueno, vamos a intentarlo. Las cadenas de valor ya no se basan en eficiencia. Este es un poco y eso es evidente. Entonces ahora, claro, el que lleva una empresa y más en sector de manufacturas, automóviles, lo que sea, claro, esto es un cambio radical, ¿no? O sea, ahora resulta que no tengo que ir a lo más eficaz en el sentido de mejor coste. No. Pero esto es muy difícil de asumir y también que el inversor te lo compre, porque claro, aún así. Entonces yo creo que esto
tiene que haber, yo creo que las empresas tienen que pensar en narrativas para explicar cuánto ganan en resiliencia, o sea, medidas de resiliencia. Creo que esto es clave. Tienes que demostrar tu aumento de resiliencia, porque si no, te vapulean, porque claro, el coste aumenta, pero ¿dónde está la ganancia? Y yo les digo que viviendo en Taiwán veo ya, por ejemplo, TSMC, si ustedes leen el informe que es muy bueno, por cierto, el informe de sostenibilidad de TSMC, que sé que algunas empresas, por cierto, leen en España, o sea, que llega lejos ese informe, ahí está ese concepto de medida de resiliencia, que hay que demostrar que la estás alcanzando, si no, no te sirve. Entonces, bueno, esa es una de las ideas. Otra cosa es, se alcanza la resiliencia haciendo reshoring, o sea, que es reduciendo el tamaño de las cadenas de valor, o sea, para casa, o hay otras alternativas, o sea, es ir a otros sitios, ¿no? Esto, yo sinceramente creo que la pérdida de eficiencia de un modelo de para casa es tan brutal, y además con la ganancia del país más grande, claro, del país, pues eso, Europa, esto lo dice Draghi, tiene toda la razón, no tiene un mercado único, entonces evidentemente si tú piensas en cadenas de producción de un solo país en Europa, estás muerto, ¿no? Entonces, uno, obviamente aprovechar ese mercado único, que es que no voy a entrar en eso porque todo el mundo lo sabe y lo único que ha hecho Draghi, que no es poco, es despertar realmente a esta realidad, al público en general, pero aún así perderíamos respecto a mercados totalmente integrados como China, como Estados Unidos. O sea que tampoco nos favorece. Para mí el reshoring es algo que Europa no debería de empujar. Pero claro, otras opciones que yo creo que un poco nos hemos olvidado, que hacíamos, ¿no? De mercado extendido, Turquía, ¿no? Acuerdos sectoriales con países clave donde tú puedes expandir tus cadenas de valor, sea en materiales críticos, ¿no? Lo que está haciendo Estados Unidos por la fuerza, pero Europa, yo creo que en parte también por eso salió lo del Mercosur, no fue casualidad, pero bueno, más, ¿no? Tenemos acuerdo pendiente con Australia que sigue ahí empantanado cuando es clave. O sea, esto yo creo que la reducción en las cadenas de valor, porque hay más integración vertical, no favorece a Europa, excepto si Europa de repente, ¿no? Digamos, sigue las recomendaciones de Draghi y crea, así, rápidamente un mercado único. Es muy improbable. Por tanto, yo creo que no se puede pensar de esa manera, de todo barrer para casa. Eso yo creo que empresarialmente es una locura. Bueno, ahora, el otro tema que tenemos aquí es que hay un mercado dominante, que es China. Bueno, esto podríamos estar, pero es obvio, ¿no? O sea, es un país que ha llegado a una cuota de mercado de exportaciones a la que nunca llegó Japón o Alemania o nadie. O sea, y encima tiene algunos productos clave para, obviamente, la transición energética, pero para otras cosas también, donde son dominantes 100%, 90%. Hay productos donde estamos hablando del 95, el 90, o sea, no hay mercado. Y claro, esos son dependencias muy preocupantes. Si me preguntan, yo creo que parte de lo que está haciendo Trump es reaccionar a esa dependencia de China en materiales críticos, o sea, porque esto es algo que evidentemente no solo somos nosotros que tenemos esa dependencia. En materiales críticos, refinería de materiales críticos, las estadísticas, o sea, previsiones que hablamos antes de fin de esta década llegan a 95% de concentración del refino en China. Entonces, claro, Estados Unidos no puede permitirse eso. Entonces, yo creo que muchas de las cosas que están pasando tienen que ver con esto. O sea, después, obviamente, habrá otras consideraciones políticas, no digo que no, militares, lo que sea, pero esto es muy importante. O sea, la dependencia crítica de China en cadenas de valor upstream, hablamos de materiales críticos, es algo realmente muy, muy preocupante
a lo que yo creo que pues, se está reaccionando. Entonces, esto ya se ven los datos. Esa es la otra cosa que quiero decir. Si ustedes ven desde, no sé, importaciones de Estados Unidos desde China, solo 13%. Esto era, ¿no? Pues ahora es México, Vietnam, o sea, ya se ve, esto está ocurriendo. Eso, o sea, no estamos hablando ya de si uno ve la inversión directa que entra en China, que ahora justo vengo de un evento a puerta cerrada en Bruegel con la comisión sobre esto, está, excepto Alemania, el resto del mundo ya está haciendo de-risking de China brutal. Está cayendo mucho la inversión, tal. O sea, esto está pasando, no es ciencia ficción. Pero la pregunta es, o sea, esto pasa, pero ¿qué significa para nosotros, ¿no? O sea, tenemos capacidad en Europa de crear esa cadena de valor. Ya digo, yo creo que mi take aquí, esto es una de las cosas que quiero dejar claras, es que no estamos en esa situación, porque nuestro mercado no está integrado suficiente para hacer eso, para hacer lo que está haciendo Estados Unidos, más allá de que Estados Unidos tiene recursos naturales que nosotros no tenemos. Entonces, evidentemente, y bueno, y capacidad de, ¿no?, de industrialización de subsidios que tampoco tenemos. Entonces, seguir ese modelo me parece, bueno, pero esa es un poco la conclusión. A ver, me voy a acelerar un poco, no sé cómo voy, me dice si no, Ángel. Riesgos, todos. Es que esta sería como, no sé ni si hace falta la... son tan difíciles de describir que digo, voy a poner unas fotos y ya viéndolas, ya, ¿no? O sea, bueno, pues riesgos, uno es, para empezar, la economía americana, ¿no? Porque claro, imagínate, o sea, si uno pone, ¿no?, hace una lista de la autodestrucción, ¿no? O sea, bomba atómica en tu propio terreno, esto es lo que está pasando en Estados Unidos, lo siento, pero yo... Y lo que más me impresiona es que yo tengo amigos economistas como yo, no sé, no digo que sean peores, ¿no? O sea, son mejores, han hecho doctorados, pues que les parece que no. Entonces yo digo, bueno, o sea, o yo veo visiones, ¿no? Es increíble que algo tan obvio, ¿no? O sea, te cargas tu administración, impones aranceles en... Fíjate, o sea, Estados Unidos va a imponer aranceles en semiconductores de alta, ¿no? O sea, advanced semiconductors, o sea, pequeños, llamémoslo así, que son los que más importan, que no tienen y que necesitan, cuya nosotros decimos elasticidad al precio, pues bueno, pues nada, o sea, vale el doble, pago el doble. O sea, es increíble. O sea, los taiwaneses no dan crédito. TSMC me dice, o sea, ¿me van a pagar el doble? Sí, te van a pagar el doble. O sea, entonces, primer riesgo, tú mismo. Tú mismo. El primer riesgo es tú mismo. Solo que cuánto dure esta, ¿no? Porque claro, mientras tanto, o sea, el primer riesgo tú mismo, es decir, Estados Unidos, no va a ser inmediato. ¿Por qué? ¿Por qué? Esto, como se dice, puedo decir una cosa, es que como me gusta hablar en español, o sea, mientras tanto le hacen la cama a este señor, ¿no? O sea, sí. Hacer la cama no es vulgar, hacer la cama. Sí. Que, se puede decir, sí. Vale. Entonces, ¿por qué? Porque llega Apple y le dice 500 billones americanos, ¿no? Para usted. ¿Lo saco de dónde? De China, de la India. O sea, primero no sufre Estados Unidos, me explico, porque claro, todo el mundo hace este juego. El problema es después. Pero en ese proceso, claro, el que estaba recibiendo inversión de Estados Unidos, eso... ¿Quién es el principal receptor de inversiones de Estados Unidos? Adivinemos, nosotros. Europa. Europa. Europa, después del IRA, la inversión directa americana en Europa cayó un 70%. Y son los primeros inversores en Europa, pues con eso... Y eso era Biden. Y eso era Biden. O sea, y ahora ya es que no quiero ni... Bueno, claro, caer ya de ese nivel debe ser difícil, pero caerá. Entonces, claro, este es el problema, ¿no? O sea, va a haber como una atracción de capital y esto tiene consecuencias para las cadenas de valor y muchas, porque Estados Unidos sí que está jugando al juego de crear su cadena de valor. Esto es IRA y esto sigue. O sea, TSMC ahora ¿qué tiene que hacer? Invertir en Intel, que es como decir, invierto en lo que era mi enemigo, que lo pisoteé porque era malísimo respecto a mí y ahora encima lo salvo para salvarme a mí. O sea, a ese nivel.
¿no? Es como poner mal el dinero bueno, bien invertido en el peor activo, no en el peor, pero... Y todo eso está pasando y va a tener enormes consecuencias sobre las cadenas de valor, porque TSMC ahora va a tener que producir mucho más en Estados Unidos. Eso va a afectar a la cadena de valor de todos los que están alrededor de TSMC, de Malasia, ¿no? O sea, va a haber cambios brutales hacia Estados Unidos. Pero el problema es, ¿va a poder Estados Unidos hacer esto con estos? Y claro, yo lo que temo es como la segunda derivada. Y una vez que esto no sale bien, ¿qué pasa con Estados Unidos? Eso es un poco para mí la gran como... Por eso digo que para mí el mayor riesgo está directamente... Y entonces, en ese segundo partido, ¿no? Segunda parte del partido, donde ya Estados Unidos empieza a renquear, ¿quiénes son los grandes ganadores? Pues los de al lado. Pues China el primero. Y Rusia ya ha ganado, pero es que más, porque, claro, ahora aún tiene que hacerle el juego, pero... Cuando Estados Unidos, cuando el dólar se debilite, cuando se vea que esta gran, ¿no? Empuje industrial no sale, no sé si va a salir, pero claro, los mimbres de incertidumbre, ¿no? Si uno es un inversor, pues bueno, evidentemente no, son muy fáciles de resquebrajar. Y después está, ahí elegí más deportation porque es una cosa que me he dado mucho cuenta, pues hablando, pues lo típico, te llaman periodistas de distintos sitios, es el odio, ¿no? Si uno habla ahora, pues América Latina, uno habla con incluso la India, porque uno de los problemas de la discusión entre Trump y Modi, que mira que había cosas de las que hablar, ¿no? El Indo-Pacífico, Taiwán, no sé, ¿no? O sea, usted ha creado el Indo-Pacific Strategy de Estados Unidos, lo hizo Trump. Pues no, se pone a hablar de las deportaciones de los indios. O sea, claro, y este señor Modi vuelve y dice, ¿a dónde voy yo? O sea, es que es dramático. Entonces, digamos, la reacción del sur global, que ahora parece que es solo Europa, porque Europa está, ¿no? O sea, porque Europa ha perdido. No solo Europa, porque claro que no solo Europa. Y esto yo creo que va a tener de nuevo hacia la primera foto. Y esto es muy preocupante para Europa, porque fundamentalmente es nuestro principal mercado. O sea, ya no hablo solo de los aranceles recién anunciados y más que vendrán, sino de tener tu principal mercado con este tipo de debilidad. O sea, es como dos fases. Aranceles, te sacan tu capital porque no entra, el tuyo se va a Estados Unidos porque tiene que, ¿no? Es aranceles o produzco, ¿no? O sea, pero después es que eso encima salga mal, que es tu principal mercado. O sea, es como, ¿no? Como distintas fases de impactos, me temo, negativos. Y bueno, y después sin considerar el posible aumento de inflación en Estados Unidos, con lo que eso conlleva, y yo diría incluso como, porque esto ya es o sea, para el resto del mundo, más allá de la aprobación de Trump en Estados Unidos, lo que pueda ocurrir, etcétera, no, bueno, y lo que pueda acelerar la campaña de Trump de más, digamos, agresiva, autocrática, llamémoslo así, pero yo ahora me fijo en el impacto financiero. O sea, estamos hablando, imagínense ustedes, una Reserva Federal que no le cuelga por ahora a Elon, le dice, no contesto, no baja los tipos de interés, ¿no? El resto del mundo no se pueden imaginar. Ahora, hoy leía, hasta la rupia de Indonesia tienen que intervenir diariamente para mantenerla a flote. La rupia india, el renminbi, todas las monedas asiáticas, porque claro, es que el dólar, y eso que se ha depreciado un poco, pero esa presión, ¿no? De que la Fed no pueda bajar tipos, y más con los anuncios de... Entonces, esto es muy preocupante para muchos países que tienen mucha deuda, que dependen del dólar. O sea, estos son los efectos, digamos, adicionales a los estrictos de comercio y cadena de valor, o sea, los efectos financieros. Y en todo esto encima tenemos el tema del clima, que parece que ya no es un tema, pero ahí les muestro las disrupciones climáticas. Hay muchos estudios de esto, pero es un ejemplo.
O sea, esto para las cadenas de valor es, ¿no? O sea, es, no sé, rutas alternativas, mayor coste, porque esa ya no está, porque la otra está. Y esto no parece que esté ni en el radar ya, ¿no? De la discusión, digamos, de política económica en Estados Unidos y, por tanto, del resto del mundo. No sé lo que pasará con Europa, pero yo les puedo asegurar que discutir de temas de transición energética, yo estuve el 15, que fue un mes después de que Trump entrara, o sea, de que empezara su administración, en Mumbai, en una conferencia sobre cambio climático, consecuencias económicas, en la India. Bueno, casi la cancelan, digo, o sea, y eran fondos de WIDER, o sea, de Naciones Unidas, pero la reacción del mundo, ¿no? Desarrollo, porque claro, dicen, bueno, a ver, o sea, yo esto lo estaba haciendo, vale, estará muy bien, pero con perdón, bastante obligado, porque, o sea, yo no tengo recursos para esto y ustedes me han dado unos cuantos ahí en el COP29, pero en fin, que no llegan. Entonces, ha sido levantar, ¿no? Y bueno, Indonesia ha dicho que cambia las metas, o sea, esto va a ser, bueno, yo no sé si el COP va a sobrevivir a esto. Entonces, claro, cadenas de valor, pues prepárense porque esto solo va a ir en aumento. Y lo de los ciberataques es que es mejor ni, porque claro, o sea, es uno entre, ¿no? El mundo cripto, que es, o sea, escuchar, esto es alguien de la Reserva Federal, decir que todos los comités, ¿no? De creación de moneda digital en Estados Unidos se han parado o sea, solo va a haber moneda digital, ¿no? Parece ser, ¿no? Solo privada, o sea, y aparte de eso, o sea, en las grandes fuentes de, ¿no? Esto era uno de los temas clave en el TTC, ¿no? Entre Europa y Estados Unidos, o sea, nuestra discusión tecnológica y comercial. Bueno, ese comité Consejo fuera, Transatlántico. o sea, y estos temas fuera. Entonces, claro, Europa está muy desprotegida de esto, ¿no? Entonces yo creo que bueno, y después lo que decía de las rutas, abriendo la veda, ¿no? Después de Ucrania, ¿cuántas rutas van a volverse inseguras? ¿Cuántas? Pues es que, y yo a veces pienso que China ha pensado en esto, vamos, con mucha visión, ¿no? Guadar en Pakistán, evitar el estrecho de Malaca, el canal de Suez, claro, o sea, ellos llevan pensando que esto iba a pasar un montón de tiempo, nosotros no. ¿No? Y ahora tenemos el canal de Panamá, que vale, será terrible para China, pero también igual para nosotros, y etcétera, etcétera. Entonces, claro, yo creo que bueno, es que no me quiero enrollar más, pero y después replicar lo que está haciendo Estados Unidos es imposible. Ni recursos, ni... Entonces, elefantes en la habitación, como decimos, no sé si esto se puede decir, pero yo lo que quiero decir es que hay como ahora unas grandes preguntas. Viniendo de Bruselas, de este tipo de seminario, donde se habla de la situación de las empresas europeas en China, que es dramática. Entonces, claro, ahí notas que hay ya se está empezando a ver, ok, pero no era lo que queríamos esto, ¿no? que salieran, ¿no? El de-risking, ¿no? Y claro, ahora, ¿pero a dónde van? Porque, o sea, ahora el problema es que vale, pero ¿a dónde? O sea, el de-risking, igual China plus one o plus n, o sea, muchos otros, como que se hace mucho más difícil en este mundo. Entonces, claro, nos quedamos como con una pata afuera, pero no la hemos puesto en ningún otro sitio. Esto es lo que a mí ahora me preocupa del de-risking, que no es como me voy porque me va bien y puedo elegir dónde, no, me voy porque me va mal y no sé dónde. Claro, esto es totalmente diferente. Y después el otro tema, así como gran, es que los estándares se están bifurcando claramente. Pero nosotros que éramos el standard setting, como no tenemos industrias punteras en lo que es estándares que ahora cuentan, pues no tenemos estándares. Y los que intentábamos imponer, hablo ya incluso en transición, los tenemos que levantar porque nos ahogan y nadie los sigue. Claro, esto es
O sea, es aceptar que ya no eres el que eras, que encima hay 2 estándares que se están, ¿no?, creando y que ninguno es el tuyo. Vamos. Entonces, claro, yo creo que Europa tiene que realmente reaccionar a esta realidad que que se acelera de una manera tan rápida, que es lo contrario del diseño institucional que nos hemos creado a nosotros, que nos hemos creado, que tenía un sentido y ahora ya no tiene. Entonces, creo que ya estoy en las conclusiones. Bueno, en resumen, ¿qué se puede decir? Pues que no sabemos a dónde van, o sea, yo creo que sabemos algunas cosas, el título, ¿no? Fragmentación, mayor riesgo, politización, securitización, o sea, tú tienes que tener, ¿no? O sea, tienes que tener materiales críticos, tienes que poder, ¿te imponen controles a la exportación? No es conclusión, pero es que lo quiero decir. Hubo alguien que me hizo, un cliente, un comentario y dije, jo, es que ni a mí se me había ocurrido, no digo a mí, pero en el sentido que estoy todo el día pensando en esto y no, pero es que ese hombre dijo, y nosotros no podemos poner controles a la exportación sobre nuestra litografía, ¿no? ASML, como hace China, ¿no? Ellos hacen retaliation con sus critical raw materials, nosotros con el único producto que tenemos que es, digamos, o sea, que no se puede replicar. Y yo he pensado, jamás Europa pensaría así, jamás. Vamos, yo creo que o sea, Las no que nos máquinas digan, que crean los chips, que es la única sí, empresa claro, del mundo que lo hace, ¿no? claro, pero nosotros, esa empresa ASML holandesa, lo impone forzada por Estados Unidos hacia China. Pero este señor decía, oye, ¿y nosotros hacerlo nosotros porque queremos hacia Estados Unidos, que son los que ahora quieren producir los chips? Y yo lo miré y digo, madre, maquiavélico. Pero es que es tan brutal que a nosotros ni se nos ocurre esto. Claro, no era europeo, no era europeo. O sea, entonces yo creo que, claro, en este mundo hay que ver dónde tenemos esa securitization. ¿Qué tenemos que tenga valor? Y si todo el mundo lo utiliza de una manera, llamémoslo pragmática y desoladora para mí, pero es que no importa, nosotros también lo tenemos que hacer. Es que no podemos ser los únicos que no lo hacemos. Entonces yo creo que ahí van, y entonces esas cadenas de valor se van a politizar, dado lo que acabo de decir, muchísimo más. Y entonces ahí necesitamos gobiernos fuertes, Europa fuerte, en fin. Y no para hacer reshoring, cuidado, insisto, no para hacer reshoring, porque no lo vamos a poder hacer de manera eficaz. Tenemos que tener más alianzas, tenemos que tener a la Comisión Europea en vez de en Bruselas viajando todo el día intentando cerrar acuerdos, ¿no? Y tener vías de escape. Esta mañanita con un cliente también estábamos hablando de Johor, que aquí yo creo que ni sé, que es una zona, bueno, tampoco es que, pero es Singapur, crea una zona integrada con Malasia en la frontera para tener acceso a terreno para poner data centers. Pues claro, es que esto es lo que Europa debe haber hecho hace mucho con países anexos, no tener a Marruecos haciendo baterías para China, sino para nosotros. O sea, y esto, yo creo que esto tiene que ir a la velocidad del rayo y ya será lento. El rayo será lento para lo que hace falta. Entonces, con esto lo dejo y muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, pues invito a Ramón Sotomayor a que se nos una. Y mientras tanto te hago una pregunta, Alicia. Bueno, esta semana, ayer creo que vimos la Omnibus, ¿no? La ley de simplificación de estándares, pero quizá más interesante aún vimos la Clean Industrial Deal, ¿no? El pacto de ley industrial. Me acordé, te quiero preguntar, ¿qué te parece? Y me acordé de ti, porque hay una parte que dice que Europa, o la idea sería la de priorizar productos europeos, ¿no? Claramente anti-OMC, que es casi como si te hubieran escuchado el año pasado, que decías que Europa tenía que ya pasar página. Bueno, es que yo creo que el año pasado todavía podíamos jugar con la idea de que la OMC, bueno, está el edificio,
y poco más. Digo, tengo un evento en Ginebra que yo voy a hacer online, pero es que hablando de esto, llega un mensaje, esto es la OMC hoy, que no pueden hacer el evento ya, la OMC, no lo pueden dirigir, lo tiene que hacer la Universidad de Ginebra. No, ellos no lo... O sea, a ese nivel de desaparición, no sé, de putrefacción, con perdón, de una institución que sigue ahí. Entonces, claro, o sea, Europa, por muy creyentes, ¿no? O sea, es como que ya, no sé, te han quitado todos los... ¿no? Reliquias, ¿no? Y sigues adorando algo que ya no existe, que es lo que decíamos. Pero es que ahora ya es, en fin, sería dramático, ¿no? Entonces, claro, Europa no solo eso, en el aspecto de coches eléctricos ha pedido transferencia obligatoria, transferencia de tecnología para joint ventures, que también esto, la OMC te diría que, en fin, que de qué está usted hablando. O sea, que eso ya ha pasado, está claro, ¿sabes? Y va a seguir, porque obviamente seríamos los únicos que no lo hiciéramos. Muy bien. Gracias. Ramón, quizá desde tu experiencia, desde tus posiciones, si nos puedes compartir cómo has vivido en el pasado algunos de estos choques geopolíticos, tanto como consejero delegado como desde el Consejo de Administración. Pues primero, muchas gracias por invitarme y desde que me dijisteis que iba a venir, pues genera una reflexión bastante interesante, ¿no? De decir, oye, vamos a echar para atrás y vamos a ver los eventos donde... Porque para mí, aparte de tener el placer de escuchar a Alicia, me genera bastante ansiedad lo que escucho. Y dice, bueno, y ahora si esto lo bajas al plano de lo micro, es decir, de la compañía, de los mercados, de tal, oye, ¿cómo vamos a afrontar lo que estamos viviendo, que ha sido pues eventos que en el pasado eran relevantes, que nos habían condicionado, pero que pasan a ser una aceleración brutal, fundamentalmente a partir del COVID, ¿no? De toda la crisis sanitaria. Pero anterior, y yo reflexionaba sobre qué había pasado antes de eso y si es verdad que podíamos haber aprendido de cosas anteriores. Y había un ejemplo muy interesante, porque ahora todo el mundo sabe sobre tierras raras y tal, pero en el año 2011 yo me dedicaba a los ascensores, hacíamos ascensores, escaleras mecánicas, y de repente pues tenemos un incremento del neodimio, pues se multiplicó por 6 veces. Bueno, en un negocio de cartera, donde tienes miles de ascensores que todos tienen un motor eléctrico, resulta que tuvimos un problema muy significativo. Aumentó el 40% el coste de un motor, por lo tanto de tu cartera, por lo tanto de la necesidad de transferir eso a los clientes, etc. Y dice, ¿y eso por qué? Y dice, oye, no, que es que hay unas tierras raras. Primer término que yo desconocía. Segundo, te lees las tierras raras y dice, no me suena ninguna. Yo soy ingeniero, digo, debería saber algo, no tenía ni idea. Aprendimos lo que era el neodimio, el disprosio y tal. Y dices, bueno, ¿y qué pasó en ese momento? Pues que pasamos la crisis, es decir, pues al final pues gestionamos buscando alternativas, buscando mayor competitividad y pues intentando transferir también eso al cliente, pero de verdad aprendimos que deberíamos conocer mejor nuestra cadena de valor y los riesgos que tienen. Yo creo que no. Yo creo que no reflexionamos sobre, oye, espérate, si no sabemos nada del neodimio, ¿de qué más cosas no sabemos en toda esa cadena? Y yo no recuerdo, también ya hace unos años de esto, pero no recuerdo que hubiera una reflexión sesuda sobre, oye, vamos a ver qué pasa en todo nuestra cadena de valor que nos pueda poner en una situación parecida, etcétera. No hubo esa reflexión, ¿no? Entonces empieza la aceleración que hubo a partir del COVID, donde pues, la logística, aquí lo he vivido desde la parte ejecutiva y desde la parte de consejos,
donde de repente pues, el coste de un contenedor se multiplicó por 10, vamos, de 2.000 a 20.000, no había. Claro, si lo que estás mandando es algo con un valor increíble, pues está muy bien, pero si lo que mandas, como en el caso esto era mármol, pues hombre, de una piedra de mármol le sumas 20.000 euros, es increíble la transferencia de coste que tienes que hacer, ¿no? Entonces empiezas a vivir una situación muy acelerada de cuestiones que yo creo que las compañías han tenido poca capacidad de anticipar. Yo creo que en general hemos tenido poca capacidad de anticipar. Y yo creo que si somos reflexivos sobre esto y alguien viene al Consejo de Administración a plantearnos que hay un riesgo sanitario en el año 19, pues no sé cuánto hubiera durado la conversación, pero probablemente hubiera sido breve, diciendo, bueno, ¿y a esta persona qué le pasa? No sé. Y es verdad. Y si alguien hubiera venido a mi oficina en diciembre del 21 a hablarme de los movimientos de tropas de Rusia que iba a afectar al coste de la energía, que era tan importante para nosotros, pues yo probablemente pues le hubiera mirado con cara rara. La conversación también hubiera sido corta. La incidencia, la exposición que tienes a logística, a materias primas, como la energía, etcétera, yo creo que ha sido un baño de realidad tan grande que ahora sentimos la necesidad de reflexionar y de estar mucho más atentos. Yo creo que en los consejos se ha hablado mucho de geopolítica, pero se ha hablado de geopolítica desde una perspectiva de mercado, es decir, ¿dónde están las oportunidades? ¿Dónde se está creciendo? Yo siempre, en ese pasado que parece muy lejano, hablábamos de oportunidades, ¿no? Oye, pues el mundo asiático, para ponernos en perspectiva, el 50% del mercado de ascensores del mundo está en Asia. Y ThyssenKrupp tenía una presencia asiática muy pequeña, muy pequeña. Pero tiene dos componentes, y tenía dos componentes. Uno, de oportunidad de crecer en el mercado asiático o de obligación y necesidad de crecer en el mercado asiático y de contrarrestar la cadena de suministro que venía y que les hacía a los competidores mucho más competitivos. Tenía los dos. Tenías que jugar allí no solo para crecer y ser partícipe de ese mercado, sino además tenías que ganar esa competitividad y formar parte de esa red de proveedores que te permitía tener mayor competitividad en el mundo. Y así vimos la oportunidad. Y la palabra riesgo no estaba en esa ecuación. Entonces, hoy yo creo que el gran cambio es que la palabra riesgo ha pasado a formar parte. Ya no es la oportunidad, sino decir, bueno, yo tengo una obligación de mejora de eficiencia para mejorar mi capacidad de generar recursos para el futuro, pero ¿con qué riesgo? Y hoy ponemos en la balanza, decir, bueno, pues está muy bien que aquello sea baratísimo, pero ¿cuánto me está costando a mí en términos de riesgo traerlo de tan lejos, tener las dificultades de logística, etcétera? Y a mí me parece interesante que también, y me cortas cuando quieras, también la definición de cadena de valor. Hemos hablado, primero hablábamos de aprovisionamiento, luego ya hablamos de cadena de suministro. Y la cadena de suministro tiene una implicación parcial también. Y ahora estamos hablando de cadena de valor. Y yo ahí introduzco, porque me parece una discusión muy relevante, el tema del conocimiento. Hemos transferido, cosa que no hacíamos antes, conocimiento a países de entornos que nos generan mucha eficiencia. Y la India es un ejemplo muy claro. A China no transferimos conocimiento, lo evitábamos, solo lo hacíamos por obligación. ¿Por qué? Porque yo tenía el caso muy divertido de un competidor que había montado una fábrica y en la misma calle le estaban fabricando el producto, en la misma calle, que había llevado, era una multinacional, y
y competían con probablemente los mismos que trabajan aquí, acababan trabajando. Entonces teníamos un miedo horroroso a la transferencia de nuestro último producto y tecnología. Y a China siempre se ha hecho una menor transferencia, o por lo menos en mi experiencia, pero ya ellos se han ocupado O sea, de... menos voluntaria, pero ha habido también mucha transferencia. Sí, hemos estado obligados a hacerla y luego ya se han ocupado también de hacer muy bien el recorrido de desarrollo propio. Pero la India, que es un mundo mucho más afín en el sentido, el idioma, han desarrollado una capacidad tecnológica importantísima y entonces tienes una capacidad de ingeniería, que es de lo que yo vengo del mundo industrial. Bueno, pues si no, todo es industrial. La ingeniería en la India es de primer nivel, muy eficiente, en un idioma donde te entiendes muy bien. Y ahí todavía no había un condicionante de mercado. Ahora empieza a haberlo, pero no habíamos ido a la India por el mercado, sino por la cadena de valor, donde sí la transferencia del conocimiento la has hecho a un tercer país, que eso es una reflexión bastante interesante, porque yo, empresa alemana, 23 años, para que saliera algo de Alemania era tremendamente difícil, ¿no? Cuando hicimos un centro de I+D en España, vamos, fue una discusión de consejo larguísima, y creamos uno en Asturias, pero fue larguísima y me dijeron que no, y gracias a alguien que volvió a sacar el tema, acabaron aprobándolo al final del consejo. Pero era imposible sacar esto. Y hoy esa cadena de valor también requiere una reflexión sobre qué parte del conocimiento tienes en entornos de riesgo, cómo lo diversificas, cómo lo minimizas, etc. Bueno, muy bien. No sé si contesta a tu pregunta, pero... Nos has puesto nos has establecido aquí una base fantástica para el debate. Y una pregunta para Alicia y luego una pregunta para ambos y abriremos la ronda de preguntas para todos ustedes. Tenemos cartones para escribir las preguntas que vamos a empezar a repartir e intentaremos cubrir el máximo de ellas. Alicia, ahora que estaba tocando Ramón sobre el tema China, una de tus fotos de los riesgos era Xi Jinping con Trump, ¿no? En algún momento, y en diciembre ya nos alertabas de que un peligro era una pinza, digamos, China-Estados Unidos, y después viendo el 10% de aranceles a China y el 25% anunciado a Europa, casi se materializa, ¿no? ¿Qué últimas ideas tienes al respecto? Bueno, a ver, yo creo que China sigue siendo el competidor estratégico de Estados Unidos, por mucho que Trump diga que somos nosotros, no, es claro, evidentemente no lo cree. Y entonces a largo plazo creo que sí que él, entre comillas, va por China. O sea, él evidentemente lo que quiere es que Estados Unidos, él y otros, que Estados Unidos siga siendo el hegemón, ¿no? Eso es obvio. Y el que está enfrente de esto no es Rusia, sino China, ¿no? Como peligro. Lo que pasa es que yo creo que también entiende que entre medias, pues bueno, él tiene, ¿no? un midterm elections, tiene que conseguir que el mercado no caiga, tiene que, ¿no? Y sabe perfectamente, y por eso firmó la fase 1, ¿no? El anterior acuerdo con China en diciembre del 2019, porque el mercado caía y caía, y esto era un problema pues, para su elección, su reelección, que no ocurrió. Llegó el COVID, en fin, una serie de cosas. Pero el punto es que Trump es muy sensible a la lectura del mercado. Lo que pasa es que ahora el mercado, como está tan confundido, pues no reacciona ni al 25 nuestro, no reacciona a nada, ¿no? ¿Le ponen 10 a China? Pues como si le ponen, o sea, no hay... Ahora, igual, le llegan a poner 60 el primer día y el mercado se habría desplomado. Entonces yo creo que él eso no lo quiere. Y después yo creo que él piensa que, bueno, que igual China está para quedarse y que el mundo se lo tienen que repartir. O sea, yo estoy empezando a pensar que igual ve que a corto plazo la capacidad de Estados Unidos de reaccionar, hablo de Taiwán ahora, ¿no? O sea, misiles de corto, ¿no? Cortos alcances, o sea, China
es lo que han hecho prácticamente, ¿no? Y todo esto relacionado obviamente con una posible invasión de Taiwán. Entonces yo creo que él piensa que eso es una... ¿no? Son arenas movedizas para Estados Unidos. Entonces me parece a mí que podrían estar hablando de un gran deal donde pues, China se compromete a abrir mercados a empresas americanas a las que nunca ha abierto. Hablo de, por ejemplo, tecnología, Google, o sea, mercado digital, a cambio de hacer un espacio, no sé si con o sin Taiwán, pero digamos, hacer un espacio a una convivencia. Pero claro, esto significa que Europa pierde mercado. No, bueno, esto ya sin aranceles, ya encima con aranceles ni hablemos, porque China mejora de manera, digamos, relativa su situación con Estados Unidos. O sea, Estados Unidos deja de cerrarle el mercado a China. Entonces esto para nosotros es un problema porque China vuelve a Estados Unidos, que nosotros nos hemos beneficiado. Por ejemplo, Alemania ha aumentado mucho su cuota de mercado en Estados Unidos, porque claro, no solo es México, Vietnam, hay cosas que estos países no pueden producir y Alemania se ha beneficiado de eso, no de China. Pero todo esto, si llegan a ese entente, llamémoslo así, no un acuerdo estratégico de aquí a los próximos, no es Yalta, no, pero es algo para que el mercado le siga a Trump más tiempo de lo que le seguiría con una guerra comercial brutal con China. Pero China se va a beneficiar de esto porque el premio puede fácilmente ser Taiwán, y yo creo que Trump no entiende la importancia estratégica de Taiwán más allá de los semiconductores. Más allá de los semiconductores. O sea, el Pacífico, si tú miras el mapa y tapas Taiwán, Japón es como escalofriante, vamos. O sea, y eso Trump no lo ve o no lo quiere ver, no lo sé. Entonces, creo que esto es otro riesgo adicional para Europa, porque no es que diga que las guerras comerciales son buenas, pero es que ya estamos, o sea, es que no estamos hablando de la globalización, back to, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay que estar muy atentos a lo que Trump haga con China. Muy bien. Pues volvemos al consejo, Ramón, y vuelvo a ti, y Alicia, también pregunta para ti. ¿Cómo deberían, en un mundo ideal, desde tu experiencia y con todo lo que nos has dicho antes de lo poco quizá que los consejos han hecho en el pasado, quizá ahora más, cómo deberían de afrontar estos temas en un consejo? Tú, si pudieras elegir, ¿cómo lo harías? Pues yo creo que es una pregunta difícil de contestar. Yo sabéis que tengo alguna experiencia de consejo, además de la ejecutiva, y es difícil de afrontar porque cuando decimos una compañía debería conocer mucho mejor toda su cadena de valor, está bien, pero no significa que sea sencillo. Desde hace tiempo estamos discutiendo todo el alcance 3 de emisiones y pone una dificultad enorme en conocer hasta qué punto y qué dimensión tiene tu impacto de la cadena de valor de la compañía. Pero yo sí creo que la reflexión que el Consejo debe hacer tiene que ser, primero, más en profundidad, debe tener un conocimiento mayor, debe haber mayor transparencia desde la parte operativa de la compañía en estos ámbitos. Segundo, tiene que ser más cíclica, se hace mapas de riesgo, se hacen una vez al año, y debe de ser también nutrida de información que no es solo de la empresa. En mi experiencia se nutre demasiado de su propia experiencia y las compañías tienden a ser muy endogámicas. Esto tiene gracia cuando llevas muchos años en una compañía y sales de la compañía, resulta que hay vida afuera. Y es muy curioso porque tienes la sensación de que el mundo es una compañía de cierto tamaño. Bueno, y esa endogamia retroalimenta esa visión del mundo y no te contrastas con... Yo creo que si hay algo evidente en este momento es que esa reflexión debe ser estructurada, debe ser mucho más detallada y debe de ser más continua. Es decir, usted tendrá que hacer 4 veces al año, porque hoy, como bien decía Alicia, esta mañana podíamos haber hecho una discusión diferente completamente, depende de lo que se le haya ocurrido a alguien
allá por Estados Unidos. A mí me parece que hay mucho que hacer, todavía muchísimo recorrido y mirar mucho más hacia afuera de lo que le hacemos en las compañías y en los consejos de administración. Alicia, tú decías antes que tu consejo, o un consejo en el que has estado, hace la estrategia del avestruz. ¿Cómo sería? ¿Qué te hubiera gustado que se hubiera hablado? Me arrepiento mucho haber dicho eso, porque ahora... Bueno, a ver, no creo que sea el único. O sea, yo creo que voy a explicar la estrategia de avestruz. Yo lo que veo en mi consejo y creo que en otros a veces participo pues dando alguna charla y tal, y siempre noto que la charla, se acaba la charla, ¿no? Y se acaba el tema. Pero incluso en el consejo donde estoy... vale. En el consejo donde estoy yo veo, ¿no? O sea, ahora empieza a entrar un punto en la agenda geopolítica. Y es un documento ad hoc, preparado normalmente, como bien dices, a veces tenemos a alguien que viene y habla y tal, pero ¿no? O sea, se acaba, es como no sé, exagero, pero un poco el tiempo de, ¿no? de descanso, bueno, vamos a ver, pero no entra en las decisiones estratégicas de la empresa. Ese es el problema que yo le veo. Y a veces pienso, igual mejor, y me explico, porque, claro, como les digas que entre, aparece con mapas de colores, entonces, y aparece, ¿no? Damos 2% de probabilidad, claro, y yo digo, ¿de dónde sale esa probabilidad? O sea, claro, cuando les pides, ¿no? Aterrizarlo, la manera, y yo lo entiendo porque es muy difícil, de aterrizar esto es mecánica. Y entonces dices, casi me lo evito porque no lo voy a acertar. Entonces, como hay que hablar, o sea, es como usar, no sé, map minding, como dicen, o sea, es como tienes que estar ahí y es mucha gente y cada uno piensa de una manera, pues es muy difícil. O sea, lo que quiero decir es que esto es muy difícil de hacer. No creo que... Y por eso es el avestruz, porque claro, te das cuenta de que esto no es como, ¿no? El Green Transition, te dan una, ¿no? Lo que sea, una taxonomía, entonces ¿tú qué haces? Lo metes. Pero es que aquí, ¿qué metes? ¿Qué metes? Te cambia ¿no? O sea, tú estás en una operación de money, ¿no? Y depende de cómo se levante Trump hoy, ¿esto tiene sentido o no tiene sentido? O sea, tú no puedes hacer esto. Yo lo entiendo que no se haga. Entonces, ¿qué haces? No lo metes, avestruz. Pero es que, de nuevo, no estoy segura que metiéndolo como nos diría, porque al final igual hasta hay una nueva, yo qué sé, directiva bueno, ya la hay, ¿no? O sea, como bien dices, la de ¿cómo se llama? El double materiality, este lío. Pues bueno, esto podría ocurrir con la geopolítica, que nos dijera, bueno, tenéis que seguir estas normas y en vuestro capital, imagínate, ¿no? O sea, tener capital adicional contracíclico cuando, no sé, un banco. Claro, yo estoy en una aseguradora, entonces, o sea, yo me imagino lo que puede ser meter la geopolítica ya en legislación y eso, y digo, guau, casi avestruz. Pero, o sea, igual habría que pensar en grupos más pequeños de decisión, igual decirnos, yo estoy en el comité de riesgo. ¿Qué tal si el comité de riesgo da algún tipo de, ¿no? de guideline, algo como más cerrado? Porque es que si no, en las dinámicas de un consejo yo creo que esto es súper complicado. Entonces, tiene que haber alguna manera ¿no? de que unas pocas personas digan, ok, para esto que es crítico, no para todo, estos son los escenarios. Y hablemos de eso ya mascado, me explico, porque ahora mi impresión es que es un galimatías y acaba siendo nada, avestruz. Sí. Pero si no fuera nada, ya te digo que no sé si no sería peor, porque no lo sabemos cuantificar. Eso es lo que te puedo decir. Muy bien. Escenarios. Nosotros utilizamos en nuestros módulos de geopolítica escenarios justamente para imaginar situaciones y ver cómo esto podría afectar cadenas de valor, ¿no? Bueno, tenemos ya unas cuantas preguntas. No sé si voy a cubrirlas todas, pero os las empiezo a lanzar. Tenemos un par sobre Ucrania y este acuerdo... algo humillante para Ucrania,
pero este acuerdo comercial de apoyo a cambio de materias primas, ¿qué te parece, Alicia? Y Ramón, salta tú también, si lo ves oportuno. ¿Qué te parece eso, sobre todo si pensamos en Taiwán? Es decir, si hacemos una analogía de eso que está, cómo resolver un tema complicado territorial de una potencia, y hacemos ese paralelismo con Taiwán. No sé qué decir. A ver, para empezar, creo que no entendemos muy bien, al menos yo no lo entiendo muy bien, cuál es el trasfondo de este acuerdo, ¿no? O sea, porque hay mucha gente que dice, incluyendo un gran periodista español que va por el mundo hablando de esto y muy bien, que todo el mundo conocerá, bueno, que no hay materiales críticos o minerales críticos en Ucrania, más que en los territorios ya ocupados, sino en gran cantidad, lo cual te dice, entonces, ¿de qué va esto? ¿No? O sea, eso para empezar, que no sabemos. También podría ser, no sé, salvar la cara, ¿no? De que, bueno, pues Estados Unidos consigue algo de esto, porque, o sea, es difícil de leer es lo que está pasando. Pero lo que sí que me queda claro, porque ahora justo hace una semana en la cumbre, se llama Cumbre de Halifax, que esto es una reunión de seguridad de Norteamérica, Canadá y Estados Unidos, que por primera vez ha tenido lugar fuera de Estados Unidos, adivinemos dónde, en Taipei, que dices de todo el sitio, pues claro, y pues financiaron a bastantes altos cargos de Ucrania a hablar a los taiwaneses justamente de qué hacer, y era muy interesante. Lo que me queda claro es que Taiwán lo que tiene encima de la mesa de Estados Unidos es compra de armamento, bueno, esto ha salido esta noche, ¿no? Compra de armamento. ¿Y qué ocurre? Que Taiwán quiere, pero no puede, porque no tienen control, el DPP, el partido en el poder, digamos, anti-China, llamémoslo así, no tiene control del Parlamento, el presidente. Es un sistema vicepresidencial, por tanto no puede aprobar, no consigue aprobar el paquete de armamento. Un poco, pienso, como Europa, o sea, solo que con otras ¿no? Pero están ahí, stuck con esto. Y entonces, otra cosa que pide Trump para evitar las aranceles, que ya digo que no son tan problema para TSMC, son problema para otras industrias de semiconductores de menos nivel, porque son estos los que tienen competencia, ¿no? Bueno, pero como esto es 40% del PIB, pues claro, es muy importante para Taiwán. Y además de eso, el problema es que están obligando a TSMC a invertir más en Estados Unidos, producir en Estados Unidos, transferir tecnología a otras empresas americanas productores de semiconductores como Intel, etc. Entonces, esto en Taiwán lo llaman el Silicon Shield, que ¿cómo es? El escudo de silicona. Entonces ellos piensan que Estados Unidos les está arrebatando el escudo de silicona, para decirlo. O sea, que es un poco diferente, porque Ucrania, digamos, cede porque, digamos, está en otra fase, ¿no? O sea, está en otra fase. Pero aquí la pregunta es, ¿qué da Trump a cambio de todo esto? ¿Protege militarmente a Taiwán? Él dice, en esto no contesto, que es lo único en lo que no contesta, ¿no? Porque en lo demás contesta en todo. O sea, que este tema no lo quiera discutir, a mí ya, o sea, digamos que me produce bastante temor, especialmente estando allí, porque claro, es como decir no, para mí, mi lectura. Pero esto para el Congreso americano, o sea, que es un tema tabú, claro, no sé, me parece que Trump no contesta también porque teme la reacción del Congreso. O sea, es decir, está en otra fase. Pero que Taiwán va a tener que ceder y ceder y ceder, sin duda. Igual a cambio de nada, no se sabe. Igual a cambio de nada. Pero en el proceso, lo que sí lo único que aquí que ocurre, no sé cómo esto juega con lo de Rusia, es que China lo que no quiere es un paquete, y esto es en lo que se pelea China, un paquete militar de supersonic weapons, o sea, cualquier cosa, o submarinos nucleares, o que esto ya se está haciendo en Taiwán, drones, o sea, todos los drones que se producen en Taiwán tienen componente chino menos una empresa. Y los americanos han venido a apoyar esa empresa. O sea,
hay como señales, no es la situación de Ucrania, pero sí que es verdad que es más preocupante, mucho más que antes de llegar Trump. Y esto para las cadenas de valor ya es, o sea, porque hoy por hoy, pronto lo hará Japón, 2 nanómetros, una empresa que se llama Rapidus, que ha sido como legacy de TSMC, pero claro, tampoco sabemos si va a haber otro, o sea, no sabemos si va a haber un sustituto. Y esto para la inteligencia artificial puede ser parón, porque sin esos semiconductores de 7 nanómetros para abajo no se pueden producir los GPUs. O sea, que es que yo, Estados Unidos, a veces pienso, harakiri, o sea, no lo entiendo, pero están jugando con esto. Entonces, yo creo que es muy diferente a Ucrania, porque Ucrania es abdicar, o sea, es muy diferente a Ucrania, pero yo te diría que hasta más complejo, porque en el caso de Rusia, para mí, Estados Unidos lo que quiere es separarla de China y bueno, darle algo y que este señor salga por la puerta grande y tal, invitarle al G8, no sé, pero no es un enemigo existencial. Pero lo que está pasando en Taiwán es existencial para Estados Unidos. Es existencial para Estados Unidos. Entonces, por eso digo que es muchísimo, yo diría mucho más complejo que lo de Ucrania. Yo tengo mi opinión sobre lo de Ucrania, pero creo que es una opinión personal. Perfecto. Pero yo creo que hay 2 elementos que son para monitorizar. Si hay paz en Ucrania, hace unos meses vi un análisis de escenarios para una compañía aeronáutica europea, hay una, o sea de escenarios con Ucrania, es decir, la situación de Ucrania, y tenía un abanico de posibilidades de cómo acababa, muy interesante. Pero yo al final, la reflexión para mí de llevar a una discusión, tiene 2 componentes. Una, ¿habremos aprendido lo suficiente sobre la política energética europea o vamos a volver a cometer los errores del pasado? Esa sería la que dejaría en el aire. Y luego el tema de la defensa, que ahora está en todos sitios, de cómo aprovechar esta ola de la defensa, pero no solo eso, también sin una amenaza existente volveremos otra vez a la fragmentación, etcétera, etcétera, que vivimos hoy. Y a mí esas partes sí me parece que son muy preocupantes y de escenarios que te van a reflejar si cuando tienes un enemigo común hay muchísima más unidad. Y si la falta de esa situación lo que hace es volver a una fragmentación europea y una política bilateral con quien nos amenaza ahora, que está precisamente al otro lado del Atlántico, ¿no? Y con esta última tenemos una pregunta sobre esto. ¿Estados Unidos sigue siendo un aliado de Europa o no? Una buena pregunta. Yo tengo muchas dudas, pero no es nuevo. Bueno, o sea, a ver, Estados Unidos no es Trump. ¿Trump es un aliado de Europa? No, de ninguna manera. Y esto ya se sabía desde la primera administración, en mi opinión. O sea, más velado, pero se palpaba, ¿no? O sea, y ahora ya es absolutamente evidente. Ahora, no sé, la pregunta es ¿por qué? ¿No? Si somos tan débiles, tan poca cosa, tan fragmentados, no tenemos ejército, no tenemos nube, no tenemos nada, ¿por qué meterse con nosotros? Es que a veces dices, pero claro, algo habrá, ¿no? Pero ¿no crees que O sea, me dejas? sí. Claro, como bien has dicho, Trump no es Estados Unidos. Pero claro, si eres J.D. Vance, después de esta visita famosa que hizo a Múnich, claro, ese tipo de estadounidense que ahora controla el poder, seguramente es una posición casi ideológica. Sí, ¿Hay algo peor que una unión multilateral altamente regulada, con un estado de bienestar y woke? Claro, eso es... tenemos que empezar a pensar que hay una parte de Estados Unidos donde el enemigo ya casi no es ni China, ideológicamente es Europa, ¿o no? Pero entonces aquí el punto es que nuestra sociedad choca con la ideología del régimen, llamémoslo régimen, estadounidense actual. Esa sería la idea. Y que ese es el problema. Que digamos que esto es porque molestamos. Y eso sería que no están tan convencidos, ¿no? de su
de su fortaleza ideológica y de que es casi, si me apuras, como bien ha dicho Oswald, que es es un sinólogo increíble, que creo que está en Stanford ahora, y en el Asia Society en Nueva York, tiene un artículo estupendo comparando a Trump con la revolución cultural, con Mao Zedong. O sea, Trump, Mao Zedong. Y nosotros somos Taiwán. Somos la democracia, ¿no? No sé, socialdemocracia, así que, o sea, el sentido de lo que Estados Unidos deja de ser. Entonces, tú eres un problema, porque si tu modelo funciona hay otro modelo. O sea, yo estoy de acuerdo con eso, porque si no, no se entiende. O sea, hemos desaparecido del Fortune 500, nuestras empresas son enanas. El coste energético, o sea, ¿no? Casi tendrías que decir, pobre Europa, o sea, vale, no te doy nada, pero tampoco te vapuleo porque no hace falta. O sea, no se entiende, excepto, estoy totalmente de acuerdo contigo, Ángel, si no hay como un resquicio de ¿no? El que no está de acuerdo conmigo puede ver una Europa que sobrevive con un modelo mucho más, ¿no? Y yo creo que eso molesta en la actual administración. Así que nosotros como europeos lo que tenemos que hacer es a por ello. Pero bueno, parece que si no escuchan a Draghi, desde luego no me van a escuchar a mí. Pero vamos, eso sería la reflexión inmediata, ¿no? O sea, igual resulta que tenemos algo bueno que defender y, ¿no? Si tanto le preocupa a este señor. Pero bueno, eso es lo que te puedo decir. Ramón, una pregunta para ti. Hay una pregunta que ronda en torno a este hecho, a que Trump ha suspendido su ley de anticorrupción en el extranjero de las empresas americanas, ¿no? Esa ley donde a muchas empresas tenían que rendir cuentas, ¿no? En el caso de que hubieran hecho algún tipo de soborno, corrupción, etcétera, en países terceros, si hacen... ¿Qué opinión te merece eso? No solo ético, sino incluso como una manera para facilitar también a las empresas occidentales, en particular las americanas, para competir con China en África. Bueno, a mí me sorprendió muchísimo que eso fuera un beneficio de competitividad. Es decir, que alguien reclame que para generar competitividad tienes que suprimir la penalización de corromper a los funcionarios públicos extranjeros. A mí me sorprendió, me pareció una más de estas incomprensiones que yo creo que las compañías tienen un tema reputacional muchísimo mayor que la legislación. Y hoy una compañía no puede tener un comportamiento que no solo que le condene en un juicio, sino que le condene en sus propios accionistas, en el mercado. Es decir, a mí me parece que no es necesario. Hoy hemos ganado muchísima... Vamos, yo creo que en los últimos 20 años el comportamiento de las compañías en entornos internacionales es semejante al que hacen en comportamientos nacionales, cosa que no era antes así. Parecía que había cierta libertad de hacer otras cosas en otros países. Hoy los estándares que imponen las compañías son iguales en todos los países, tanto pues, con la parte laboral como con la parte comercial, etcétera, los estándares de seguridad, etcétera. Y yo creo que en eso se ha ganado muchísimo. Y me choca que alguien vea como una ventaja suprimir un código penal sobre este tema. Muy bien. Volvemos a ti, Alicia. Hay una pregunta sobre China y la deflación. Cuéntanos más. ¿Cuán deflacionaria ahora mismo es la economía china? ¿Tú cómo la prevés? ¿Prevés un cambio? ¿Prevés una mejora? ¿Han habido medidas chinas últimamente para intentar impulsar la economía? Hemos visto incluso que Jack Ma ha sido rehabilitado públicamente. ¿Qué ves en China en los próximos meses? Bueno, a ver, me centro en la deflación, aunque bueno, ya digo que la economía cerró mejor el año, pero hay mucho de eso que es inversión aprobada por la Agencia
planificación, pero que no necesariamente va a ser una inversión que se va a ejecutar. Es decir, que hay un poquito de, llamémoslo, de masaje, llamémoslo así. Aunque eso no quiere decir que yo piense, pues como hay otros como Rodion, que la economía china está casi en recesión. Yo creo que eso no es así, pero está estancada. Y la manera en la que China responde, o las empresas chinas responden a eso es, bueno, y los ciudadanos, porque su renta disponible no crece, porque hay mucho subempleo, o sea, trabajan menos horas forzado, entonces su renta disponible no aumenta, como decía, es no reducir el consumo, no, sino consumir peor, más barato. Y eso lleva a la deflación. O sea, no es la deflación que estudiamos en el libro, oh, no consumo hoy porque mañana será más barato. No va de eso. Es de yo voy y compro más barato. Y entonces hay muchas encuestas que muestran lo que gastan los chinos pues, a la hora de comer, que se ha reducido del 50%, en encuestas en las principales ciudades. O sea, hay este efecto de ahorrar dada tu renta disponible y, por cierto, tu efecto riqueza, porque tu segunda casa no la puedes vender, no vale nada, la bolsa hasta recientemente por el efecto DeepSeek y todo esto, pero estaba flat, o sea, si tú hubieras invertido en China en el 2005, habrías hoy sacado el mismo rendimiento, o sea, $0 en dólares, que es brutal, ¿eh? O sea, que eso es así. Entonces, el efecto es deflacionario. Hay otro efecto deflacionario relacionado con la burbuja, o sea, el colapso de la burbuja inmobiliaria, porque todos los, cualquiera, un ingeniero sabe esto mejor que yo, todos los productos upstream, ¿no?, caen de valor porque no hay construcción, que era 1/3 del PIB en China, o sea, que era como en España en el 2010. Y el tercero es la sobrecapacidad, porque como la inversión es tan importante, China es 40% del PIB, para que el crecimiento no se desmorone, tienen que seguir invirtiendo. Pero el sector inmobiliario, negativo, -10%. Infraestructura, casi 2-3%, una economía que crece al 5% por debajo. Entonces, solo puede crecer el sector manufacturero. O sea, entonces ahí es donde meten la inversión, sobre todo en eso, ¿no? Green tech, renovables, baterías, tal. Y claro, la sobrecapacidad y eso es deflacionario. Entonces, cuando uno ve los datos, si ustedes ven el informe anual del Banco Internacional de Pagos, pueden ver un gráfico, es que es brutal. Los precios a la exportación en China en la primera mitad del 2014 llegaron a ser -10%. Ponte a competir. -10 de media. Y en paneles solares -40, o sea, una brutal. Y eso es o sea, que hay 3 factores que explican, a tu pregunta, un proceso deflacionario, yo no digo estructural, pero desde luego largo. Y justo hoy sale en Bruegel un artículo que hemos escrito comparando a China con Japón, donde hacemos este punto que de cíclico nada. Esto es estructural. O sea, estructural. Es que estructural parece para siempre. Yo no sé si va a ser para siempre, porque Japón está saliendo, pero 20 años después, 30 años después, pues, no, es 25 años después. Entonces eso, claro, eso es muy preocupante para China. Y uno de los efectos claros que tiene la deflación en China, claros, que igual a mí no me importarían, pero desde luego a Xi Jinping le importan, es que no converge con Estados Unidos. Porque claro, para que China sea mayor en dólar, la economía a Estados Unidos tiene que tener un crecimiento nominal, no real, superior al de Estados Unidos, y hace ya desde el 2022 que no lo tiene. Ya llevan 3 años y en 2025 de nuevo, porque además este señor lo que va a hacer es inflación, dólar, no creo que consiga, en mi opinión, reducir mucho el valor del dólar. Entonces, claro, la economía americana va a seguir siendo cada vez más grande y China cada vez más pequeña. Y esto tiene consecuencias, o sea, a largo plazo, porque no es lo que se esperaba la gente. Cuando Malasia Anwar dice yo China, es porque cree que Estados Unidos está acabado. Que igual lo está, pero no por el tamaño de la economía ahora, porque eso, nominalmente, Estados Unidos va a ser más grande que China, yo creo, sí o sí. Me parece a mí, a no ser que, bueno, ya digo, la foto, riesgo, que se vaya toda la porra, pero se tiene que ir mucho. Muy bien.
Bueno, pues esperemos que no se vaya toda la porra, pero para todas las dinámicas, aquí estamos en ESADE, en el Centro de Gobernanza Corporativa y en ESADE-Geo para seguir estas dinámicas. Siento no haber podido cubrir todas las preguntas, nos hemos quedado sin tiempo, pero ahora tenemos un café networking que, como es el primero al que asisto, no sé muy bien dónde va a ser, pero me lo aseguran. Y os invito también a la tercera sesión de este ciclo. El primero fue en seguridad y cadenas de seguridad y consejos de administración, o la securitización de todo, digamos. La segunda ha sido cadenas de valor, la tercera va a ser sobre tecnología y geopolítica, que dirigirá Emma Fernández, que es, ¿me recuerdas el día? El 3 de abril. Aquí también, ¿vale? Y si me acompañáis dándole un aplauso a nuestros fantásticos invitados por su tiempo. Muchas gracias.